En este trabajo nos vamos a centrar principalmente en las alteraciones que se producen en el lenguaje oral. El lenguaje oral es el modo de comunicación y representación más utilizado, aunque la comunicación también es posible sin el lenguaje verbal, puesto que nos podemos comunicar mediante gestos, etc. Pero sabemos que el lenguaje oral y la comunicación oral es el modo de comunicación más extendido y el modo de comunicación por excelencia. La comunicación oral es una facultad exclusivamente humana, ¿vale? Y vamos a ver los diferentes trastornos orales que se producen, sus tipos, la evaluación y la intervención de ellos. Las alteraciones del lenguaje oral, lo primero que vamos a estudiar es las alteraciones de la voz, donde la dividimos en la disfonía, que es la alteración de la voz en cualquiera de sus modalidades, ya sea la intensidad, el tono, el timbre, y es debido a una incorrecta utilización de la voz, y la fonía, que es una ausencia de voz total aunque de forma temporal. Que hay una variante de la fonía que es la rinofonía. A continuación vienen las alteraciones que se producen en la articulación, que son 5 tipos, ¿vale? Las primeras serían las dislalias, que son trastornos que se producen en la articulación de uno o varios fonemas y se producen por sustitución, omisión o distorsión de los mismos. Los tipos de dislalia son dislalia evolutiva, de dislalia audiógena, dislalia orgánica y dislalia funcional. Ahora vienen las diglosias. Las diglosias son trastornos de la articulación fonemática, exactamente igual que la anterior, y se produce por lo mismo, por sustitución, omisión o distorsión de los fonemas. Y esto se debe a lesiones físicas o malformaciones de los órganos periféricos del habla, ¿vale? Los casos claros serían las diglosias labiales, las heridas labiales, las diglosias linguales, las diglosias dentales, mandibulares y diglosias palatales. A continuación vendrían las disartrias, que son trastornos articulares que se producen por alguna malformación o problemas o lesiones en el sistema nervioso central. Y esto hace que afecte la articulación de los fonemas y por de ahí que se produzca. En función a las lesiones que haya en el sistema central, nervioso central, podemos diferenciar varias disartrias, diferentes tipos de disartria. Disartria flácida, disartria espástica y disartria atáxica. Ahora bien, viene la disartria hipocinética, que es la afectación en ella se sitúa en el sistema extrapiramidal y tiene produce manifestaciones tales como movimientos lentos, limitados, etcétera. También está la disartria hipercinética, que tiene su localización también en el sistema extrapiramidal y presenta movimientos anormales e involuntarios y alteraciones lingüísticas a nivel de fonación, de resonancia, etc. Luego, otra alteración de la fluidez verbal es la disfemia, que es una alteración del ritmo del habla y de la comunicación, caracterizada por una serie de repeticiones o bloqueos espasmódicos durante la emisión del discurso. Sus manifestaciones se agrupan en 3 categorías: los aspectos lingüísticos, uso de muletillas, abuso de sinónimos, etc. En los aspectos conductuales tenemos al mutismo, el retenimiento, ansiedad, etc. Y los aspectos corporales y respiratorios están los tics, espasmos, rigidez facial y algunos más. También desde una perspectiva sintomatológica podemos diferenciar 3 tipos de habla disfémica. El primero, la disfemia crónica, el segundo, la disfemia tónica y por último, la disfemia mixta. Ahora, las alteraciones del lenguaje podemos diferenciar el mutismo, que consiste en la desaparición total del lenguaje de forma repentina y progresiva. Dentro del mutismo podemos clasificar el mutismo neurótico y mutismo psicótico. Ahora vemos el retraso en el desarrollo del lenguaje, que esto es un término generalizado que se utiliza para englobar los retardos en la aparición o en el desarrollo del lenguaje sin que existan síntomas de déficit o sin que existan claros síntomas, ¿vale? Es un proceso de adquisición y de desarrollo del lenguaje que no se realiza conforme a las etapas normativas que suelen establecerse para determinar los hitos del desarrollo lingüístico infantil. Y pues, el tercer punto tenemos las afasias, que son trastornos de origen cerebral en el que existe una dificultad o incapacidad para el lenguaje hablado o escrito. Y las podemos clasificar en áreas teniendo en cuenta el lenguaje afectado. El área, tenemos las afasias sensoriales o receptivas, afasias motoras o expresivas y afasias mixtas.
Eh, A continuación vamos a ver la evaluación del lenguaje oral. Consideramos la evaluación como un proceso evolutivo, ¿vale? Unido al de la intervención. La intervención sin evaluación es una actividad inútil, puesto que son contactos que van unidos, interactivos, como ya hemos dicho. La evaluación del lenguaje consta de varias partes secuenciales específicas, ¿vale? Una sería la detección de problemas, otra evaluación inicial de las conductas, problemas y recomendaciones, ¿vale? Para la intervención, perdón. Y para evaluar la conducta lingüística de los niños que se nos plantean las siguientes preguntas, vamos a hacernos tres cuestiones. La primera sería, ¿para qué evaluar? ¿Para qué evaluamos la conducta del niño? ¿Vale? Vamos a ver los objetivos de la evaluación, que sería que el primer punto sería que tendríamos que detectar los posibles problemas, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que establecer una serie de objetivos de esta primera evaluación, decidimos los procedimientos más adecuados, delimitamos el criterio de interpretación, ¿vale? No es que lo hagamos, no es que lo hagamos nosotros, se hace así, ¿vale? Es la forma de hacerlo. Determinamos luego una evaluación posterior y luego encauzar hacia, los debemos de dejar en manos hacia otros profesionales para saber la opinión de ellos también. Ahora vendría establecer el nivel de conducta lingüística. Esto quiere decir que tenemos que determinar el nivel del desarrollo lingüístico del niño, tenemos que diferenciar entre retraso y alteración, que no tiene nada que ver, por supuesto. A continuación, deberíamos de especificar la conducta a intervenir. Siempre tenemos que tener claro la conducta y sobre lo que hemos de trabajar, ¿vale? El tercer punto sería, tendremos que medir los cambios de la conducta producidos durante el programa de intervención, comprobando la naturaleza del cambio para variar los contenidos y procedimientos de intervención, y tendríamos que evaluar al niño o a la niña en un doble contexto, ya sea escolar o familiar, para conocer bien el problema, ¿vale? la segunda pregunta que nos hacemos, ¿qué evaluar? Pues contenidos de la evaluación. Esta pregunta determina que debemos conocer los diferentes aspectos que se deben evaluar a través de los principales procesos del lenguaje y la comunicación. La evaluación abarca las dimensiones básicas del lenguaje como son la forma, el contenido y el uso. El primer punto, tenemos las bases anatómicas y funcionales. Dentro de ellas está la audición y el aparato fonador. Segundo punto, tenemos las dimensiones del lenguaje. Dentro de él, lo más importante a señalar son las formas del lenguaje, como son la fonología, la sintaxis, y el siguiente punto después de las formas del lenguaje son los contenidos del lenguaje, donde tendremos que trabajar el significado de la frase, el léxico, etc. Los usos del lenguaje también tendremos que trabajarlo a continuación de los contenidos del lenguaje, donde tenemos funciones de comunicación, influencia de contexto, etc. El tercer punto, tenemos el proceso del lenguaje, tenemos la comprensión, la decodificación lingüística, ¿qué más? Tenemos la producción, que es una codificación lingüística, y por último punto tenemos el desarrollo cognitivo, que son periodos como los periodos evolutivos de Piaget y el nivel de inteligencia general. La tercera pregunta que nos realizamos, ¿vale?, es cómo evaluar, ¿vale? Y esto quiere decir que tenemos que tener una serie de procedimientos y estrategias de evaluación, está claro. La conducta verbal se suele evaluar utilizando 4 procedimientos básicos. El primero serían los test estandarizados, que son aquellos test que se hacen, como su nombre indica, de manera estándar, que se aplican sobre un gran número de sujetos de distintas poblaciones. Los test de la conducta verbal, vamos a ver unos claros ejemplos aquí, ¿vale? Y de diferentes tipos de test estandarizados. Aquí tenemos un claro ejemplo que no podemos explicar porque viene en un recuadrito y tal que está en el trabajo escrito, que lo podrás ver y comprender fácilmente, ¿vale? El siguiente apartado sería, el primero hemos dicho test no estandarizado, el siguiente escalas de desarrollo. Las escalas de desarrollo son aquellas en las que se determina el nivel evolutivo del niño, siempre comparándolo con lo obtenido en las escalas. A continuación vienen los test no estandarizados, que son otros tipos de test que se realizan, ¿vale? Pero
se hacen mediante procedimientos utilizados en la valoración del lenguaje y se modifican según las características de los niños. Podemos agruparlos, ¿vale?, en 4 tipos. El primero sería el de producción verbal espontánea. El siguiente, ¿vale?, que bueno, el de producción verbal espontánea dice que habla un poco de la evaluación de las dimensiones del lenguaje y del proceso evolutivo, etc. El siguiente de producción verbal provocada, que dice que usaremos este procedimiento cuando queramos utilizar el aspecto del lenguaje que no aparecen normalmente en el habla espontáneo, o sea, todo lo contrario al anterior. Dice que existen varias estrategias dentro de esta producción verbal provocada, que son las tareas de completar frases, tareas de iniciación al diálogo y ejercicios de lógica verbal. Venga, el tercer punto es la comprensión, según Müller y Cruz y Alonso, ¿vale? Que dice que hay que señalar los dibujos, entre varios dibujos, y seleccionar el mejor para expresar, para ver el mejor significado de una frase dada. El siguiente, tareas de reconstruir una frase con la ayuda de objetos y dibujos, ¿vale? No, perdón, eso viene siendo el punto 3 y el punto 4 sería la imitación provocada. Quiere decir que mediante la imitación nos proporciona a nosotros mucha facilidad para aprender los procesos y la capacidad para los procedimientos de aprendizaje.